Piedras y abrazos. Edificamos con piedras y abrazos. Esto es palabra de vida a través de Lifeword en español. Permíteme ofrecerte palabra de vida. Eclesiastés 3:5 dice: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. En la vida, las estaciones y los tiempos se suceden unos a otros, guiados por la soberanía de Dios. Salomón nos ayuda a reconocer que hay un momento adecuado para cada acción. Aquí menciona dos pares de opuestos: esparcir y juntar piedras, abrazar y abstenerse. Estas acciones aparentemente simples nos hablan de procesos complejos de separación y reconciliación y la importancia de saber cuándo y cómo actuar. Descubramos lecciones espirituales sobre la sabiduría y la voluntad de Dios. El tiempo de esparcir piedras en el tiempo antiguo Israel podía ser una forma de separar un campo, ya sea al colocar piedras sobre él para impedir que fuera cultivado, o para marcar un terreno y cultivarlo, o hacer algo diferente. En Isaías 5:2 dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. El esparcir piedras puede ser parte de la destrucción o el abandono de la tierra, un proceso que podría implicar el rechazo o la separación. De manera figurativa, el esparcir piedras también puede referirse a situaciones de conflicto, enemistad o rechazo. A veces debemos alejarnos de relaciones que nos afectan negativamente o incluso en un contexto más amplio de principios que no son de Dios. En este sentido, esparcir piedras podría implicar la necesidad de separar lo que está dañando o corrompiendo, o que está corrompido, tal como se hace al desechar las piedras malas de una viña o de un terreno que debe ser cultivado. En la vida espiritual también puede relacionarse con el llamado de Dios a destruir lo que es inútil o impuro en nosotros, a sacar aquellas piedras. Al igual que las piedras deben ser removidas para permitir el crecimiento de una cosecha, hay actitudes, hábitos o relaciones que deben ser desechadas para permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos transforme. En el contexto del pueblo de Israel, esparcir piedras también tiene la idea de expulsar a aquellos que no pertenecen a la nación de Dios, en purificación de la tierra y la eliminación de la impureza, como nos habla Isaías 62. En contraste con el esparcir de piedras, el tiempo de juntar piedras es una acción que implica restauración y edificación. Juntar piedras para construir algo nuevo o restaurar lo que ha sido destruido era una práctica usada en la construcción de edificios, murallas o incluso en la restauración de tierras. Este proceso es positivo de reconstrucción y de hacer algo útil y valioso con las piedras, marcar los linderos. En la edificación espiritual, juntar piedras pueda ser interpretado como el proceso de restaurar o edificar o sobreedificar. En Efesios 2, del 19 al 20, nos recuerda que los creyentes hemos sido hechos parte del edificio espiritual, un templo santo en el Señor, sobre Él. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal o la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Este proceso de restauración es colectivo. En tiempos de reconstrucción, como cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, se necesitaba juntar piedras para restaurar Jerusalén. En la vida cristiana experimentamos tiempos de restauración en los que Dios junta las piedras rotas de nuestras vidas para edificarnos
en Cristo. El segundo par de acciones es el tiempo de abrazar. Los abrazos como expresión de cariño, comunión y reconciliación son fundamentales para las relaciones humanas. En la vida cristiana, un abrazar tiene un valor profundo. Jesús enseñó que debemos amarnos los unos a los otros, y ese amor puede expresarse por medio del abrazo, en acercamiento, en tiempo de dolor o alegría. En Lucas 15:20 vemos cómo el padre abrazó a su hijo pródigo, quien había estado perdido y separado de su familia. Este abrazo simboliza el perdón, la restauración y el amor incondicional de Dios hacia los que se arrepienten. Los abrazos pueden ser un signo tangible de la gracia de Dios en nuestras vidas y de nuestra disposición para abrazar la unidad y la paz que Él nos ofrece. Salomón luego menciona el tiempo de abstenerse de abrazar, lo cual podría referirse a la necesidad de distanciarse en ciertos momentos con un propósito para reflexión espiritual, para el arrepentimiento o la corrección. En Joel 2:16 se menciona la importancia de unirse en oración y lamento. Y en 1 Corintios 7, del 5 al 6, Pablo habla de la abstención en el contexto del matrimonio para dedicarse al ayuno y a la oración. Ejemplos de la abstención para centrarse en lo espiritual y en la restauración. El tiempo de abstenerse, de abrazar, no necesariamente implica enemistad, sino sabiduría. En momentos de conflicto o cuando las emociones están a flor de piel, la prudencia puede exigir distancia para evitar reacciones impulsivas y permitir que el corazón se calme. Vivamos cada momento con sabiduría, discernimiento y según los tiempos de Dios. Habrán momentos de construcción y destrucción, reconciliación y separación. Y saber cuándo y cómo actuar es crucial para vivir conforme a la voluntad de Dios. Reconozcamos lo que necesitamos dejar ir porque nos impide crecer. Y tomemos lo que Dios nos llama a restaurar, abrazar y edificar. Dios tiene un propósito divino en cada estación y tiempo. Caminemos con Él en cada uno de ellos. Y esa es palabra de vida. Al orar hoy, recuerde orar por el agente de cambio de la BMA Global a la India, Jeremiah S. y familia. También te invito a orar por los pueblos y las lenguas y naciones, y te invito a orar por los pueblos que hablan el Muera o Kimwera. Lifeword proclama la palabra de verdad en Muera o Kimwera y puede ser visto y escuchado en Tanzania. A nombre del equipo de Lifeword y Lifeword en español, proclamando la palabra de verdad en 165 idiomas a 123 países, con audiencia de más de 2 billones, a través de radio, televisión e internet. Nuestra oración es de que conozcas a Jesús, el camino, la verdad y la vida, porque solo Él tiene palabras de vida.